Soy Adriana Benítez, estudiante de Derecho Laboral de la Universidad de la Costa. En esta ocasión trataremos dos temas correspondientes a nuestra materia de una manera muy rápida y sencilla. Iniciamos con el contrato realidad. El contrato realidad tiene su base en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales. Lo encontramos también en el Código Sustantivo de Trabajo, que en el numeral 2 del artículo 23 nos expresa lo siguiente. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agregue. Estas tres condiciones determinantes para declarar un contrato realidad son precisamente aquellas que determinan lo que es un contrato de trabajo. Y son estas que estamos viendo en este momento. La primera es la actividad personal del trabajador, es decir, que esa actividad sea realizada por él mismo. La segunda es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Y la tercera es que exista un salario como retribución a los servicios que se están prestando. Hace precisamente algunos días, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a una vendedora de lotería y de chance que demandó a la empresa de apuestas para que se declarara que ella estaba trabajando, que había trabajado con un vínculo laboral y no de forma independiente, que su relación con esta empresa no era de coordinación, sino de subordinación. Y en uno de los apartes de la sentencia encontramos lo siguiente, nos dice que en aquellos casos en los que esas instrucciones, fijación de horarios y supervisión o control de la labor se imparten en el marco de la inserción o disponibilidad del trabajador en la organización de la empresa, a tal punto que se limite su autonomía y autodeterminación de su tiempo de trabajo debido a los controles y seguimientos del empleador, deberá entenderse que se trata de una verdadera relación de trabajo subordinada. Aquí se hace palpable la primacía de la realidad sobre las formas, ya que a pesar de que habían firmado un contrato de franquicia, la Corte encontró probados las tres condiciones para declarar que sí existió un contrato laboral. Esto es precisamente lo que nos demuestra cómo se da prevalencia a lo que sucede en la realidad sobre lo que existen en las formas. Continuamos con el preaviso. El preaviso es la obligación que tiene un empleador o un trabajador de comunicar por escrito a la otra parte sobre la terminación de un contrato laboral. Este preaviso se concibió precisamente bajo el supuesto de que cuando una persona renunciaba inesperadamente a su puesto de trabajo, estaba generándole a una empresa daños o pérdidas. Anteriormente, si el empleado renunciaba, debía pagarle al empleador una indemnización equivalente a 30 días de salario. Esto cambió en virtud precisamente del principio de favorabilidad del derecho laboral, atendiendo a que se deben generar todos los beneficios posibles al empleado por ser la parte débil de la relación. Y atendiendo a esto, pues en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 ya no se incluyó la indemnización por parte del empleado. Este preaviso lo estamos viendo previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. El preaviso por parte del empleador. Cuando el empleador no desea renovar un contrato a término fijo con su empleado, le debe notificar por lo menos con anticipación no menor a 30 días calendario de esta intención de no renovar el contrato. En caso contrario, el contrato se verá renovado por un periodo igual al que se pactó inicialmente. Esto lo encontramos en el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, que nos dice: si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado
ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Esto aplica para la no renovación de un contrato una vez va a finalizar, pero no aplica cuando vamos a terminar un contrato que está vigente, sea con justa causa o sin ella. En estos casos, cuando se va a terminar un contrato por una justa causa, aplicamos el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que determina algunas de las causales para la terminación de un contrato con justa causa. En estos casos, el empleador debe avisar con no menos 15 días calendario de anticipación al trabajador. Y estos casos específicamente son cuando existe deficiente rendimiento en el trabajo, cuando hay sistemática inejecución sin razones válidas de las obligaciones convencionales, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina, la renuencia a aceptar medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico, la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada, el reconocimiento de la pensión o jubilación o invalidez que está del trabajador que está al servicio de la empresa y la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter laboral. Por parte del trabajador también está previsto el preaviso, cuando el trabajador es quien quiere dar por terminado ese vínculo laboral. Y en este caso, pues también deberá avisarse con un mínimo de 30 días de anticipación. La diferencia que encontramos entre el preaviso por parte del trabajador y el preaviso por parte del empleador es que si el trabajador no notifica el preaviso, pues no habrá una consecuencia específica. Sin embargo, a pesar de que no exista esa obligación del preaviso, sí es recomendable que el trabajador avise con suficiente anticipación su decisión de renunciar, que este tiempo con el que esté anunciando sea suficiente para poder hacer la entrega de su puesto de trabajo y de todo tipo de maquinaria que pueda tener a su cargo, así como pues de toda la información o archivos. ¿Qué sucede cuando se termina un contrato sin preaviso? En caso de que no se notifique el preaviso en un contrato a término fijo, o si se hace por fuera del término, pues el contrato simplemente se renueva automáticamente. Sucede cuando no se hace en debida forma, es decir, cuando no se informa dentro del tiempo estipulado. Si el empleador aún así insiste en despedir al trabajador, lo que encontramos es que se presenta un despido injustificado y la consecuencia pues será el pago de una indemnización por despido injustificado. En este caso sucede algo especial y es que de todas formas el contrato laboral sigue siendo un contrato y como todo contrato pues existe la condición resolutoria, que en este caso la tenemos prevista en el artículo 64, en el que nos dice que en todo contrato de trabajo está envuelta también la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjurios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende lucro cesante y el daño emergente. Por lo tanto, es una condición